Buenos días a todos. Buen día, Inge. Buen día, Inge. Buen día, Inge. Día, Inge. Bien, quisiera que me confirmen si me están escuchando bien y si están viendo la pantalla. Yo tengo problemas en la pantalla, pero no sé si a ustedes. Se ve y se escucha bien, Inge. Vaya. Bien, vamos a empezar otro capítulo que se llama Funciones de varias variables. Aquí vamos a estudiar lo que son ahora las correspondencias de varias variables, ¿no? Vamos a recordar un poquito. Nosotros conocemos una función que es la función real. Esta es la que vemos en Mate 1, ¿ya? Y se trata de una correspondencia f que va desde los reales en los reales, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Que nosotros tenemos una entrada real y nuestra salida va a ser un real también, ¿no? Entonces, de esta función que hemos aprendido en Mate 1, hemos aprendido a sacar ¿qué se llama? Su dominio de imagen. Hemos aprendido a calcular su límite, su derivada, su integral, ¿ya? Entonces, ahora vamos a avanzar un poquito y vamos a ver ahora las funciones de varias variables. ¿Y a qué se refiere? Fíjense, ahora vamos a hablar funciones de varias variables. Fíjense, aquí nosotros ahora vamos a hablar de una correspondencia, ¿ya? Esto tomen atención, una correspondencia desde el espacio n-dimensional en el espacio unidimensional, ¿ya? Es decir, nosotros vamos a hablar ahora de correspondencias. Fíjense, esto es f de x1, x2, hasta xn igual a z. Entonces, fíjense ahora, las variables de entrada son n-hadas, ¿no? Pero esto es una abstracción, esto es una imaginación, ¿ya? Porque nosotros conocemos, vamos a ir reduciendo un poco esto, ¿no? Entonces, fíjense, para que ya quede más clarito lo que vamos a estudiar, es la correspondencia del espacio tridimensional en el espacio unidimensional. Vale decir, esto es f de x, y, z. Igual a, vamos a colocar aquí, igual a w. ¿Ya? Y para un poco ya asentar o, digamos, decir qué es lo que vamos a estudiar, nosotros en sí vamos a trabajar con estas dos últimas relaciones. Entonces, esta es la que más vamos a utilizar
una correspondencia del espacio bidimensional en el espacio unidimensional. Es decir, vamos a trabajar el f de x, y, z, igual a z, ¿no? Entonces, ¿qué significa todo esto? Significa que nosotros ahora vamos a tener la salida en función de dos variables, ¿ya? O la salida en función de tres variables, o la salida en función de n variables, ¿ya? Entonces, para esta correspondencia, vamos a utilizar un sistema de referencia y vamos a explicarle de esta forma, ¿ya? Es decir, vamos a utilizar el sistema, a ver, sí, no creo que haya duda aquí. A ver, vamos a explicarles. A ver, ahí tenemos el sistema tridimensional, ¿verdad? Entonces, fíjense ahora, mis variables de entrada es un punto, o sea, ¿qué quiere decir? Que vamos a tener, digamos, aquí una entrada. Una entrada en X, ¿ya? Vamos a tener una entrada en Y, ¿sí? Ahí, ¿no? Entonces, fíjense aquí, nosotros ahora, este punto que tenemos aquí, este punto que nosotros tenemos aquí, es el punto es el X, Y. ¿Ya? Y la salida, ¿no? La salida es la altura. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos aquí este punto de aquí ahora es, fíjense, el punto de salida, o mejor dicho, la altura es Z, ¿no? Entonces, cuando entre X, Y, sale Z, ¿ya? Y nosotros hemos visto que X, Y, Z, X, Y es la componente en X, ¿verdad? La componente en X, la componente en Y. Ahora, fíjense que nosotros tenemos ahora que relacionar qué es este punto, qué es el conjunto de puntos, qué es lo que nosotros vamos a tener aquí. Fíjense, ya hemos visto esto. Nosotros aquí vamos a tener una superficie, ¿verdad? Todo esto es una superficie, ¿verdad? Entonces, ahora, fíjense, esta relación es esta gráfica que ustedes ven aquí, ¿no? Y ahora, ¿qué es lo que nosotros vamos a estudiar?
Hoy día vamos a aprender a sacar el dominio de una función, ¿no? Ahora, ¿cuál es el dominio de una función de varias variables en este caso? ¿Sí? Fíjense en el dominio de esta función. Ahora va a ser una superficie en el plano XY. ¿Ya? No sé si me dejo entender esto. Es decir, ahora nosotros vamos a tener aquí, ¿sí? Nosotros vamos a tener aquí el dominio de la función. Y esta superficie es la imagen de la función. O si ustedes quieren, el rango o el codominio de la función. Entonces, fíjense ahora, el dominio de la función de varias variables ahora ya no es un intervalo, sino el dominio de una función ahora es una superficie plana. ¿Ya? Entonces, y el rango de la función ya no es una figura plana, sino va a ser una superficie en el espacio tridimensional. ¿Ya? Entonces, tal vez ustedes digan, ¿y cómo es el de espacio tridimensional en el espacio bidimensional? Esto hay que hacer una abstracción, hay que hacer una imaginación. ¿Ya? Entonces, ¿cómo vamos a definir el dominio de una función? ¿Cuál es el dominio de una función? A ver, vamos a colocar aquí. Dominio de f de x, y. O si ustedes quieren, completito, no hay ningún problema. Es decir, puedo colocar como z igual a f de x, y. Entonces, fíjense, el dominio de esta función, ¿a qué va a ser igual? Es decir, el dominio de f. Fíjense ahora, el dominio de f son todos los x, y que pertenecen al espacio bidimensional, tal que z sea igual a f de x, y. ¿Sí? Ese es el dominio de una función de varias variables. Entonces, fíjense ahora, el dominio de la función ya no es un intervalo, sino más bien es una superficie plana. ¿Ya? ¿Y cuál es el dominio de imagen o el rango de una función de varias variables? A ver. Si ustedes se fijan, son todos los zetas que pertenecen a al espacio, en este caso,
unidimensional, ¿verdad? Tal que Z tenga correspondencia con f de x, y. ¿Entiende? ¿El Z no Entonces, sería bidimensional? ¿cómo? ¿El Z no sería bidimensional? ¿Por qué? ¿No se está trabajando acaso en la bidimensional? Por eso estaba preguntando. No, no, no. El Z es la altura. Ah, ya, ya. Bien, entonces ahora aquí vamos a hacer algunos ejercicios, ¿ya? Dice, en cada uno de los ejercicios, describe el dominio natural de la función z igual a f de x, y, dada, y haga un esquema en el que se represente este dominio en el plano x, y. Voy a hacer yo un primer ejercicio y después van a hacer ustedes los demás, ¿ya? A ver, voy a empezar aquí. El ejercicio número 9. Voy a colocar aquí como ejemplo. A ver. F de x, y es igual a raíz cuadrada de x más y. ¿Cuál será el dominio de esta función? Entonces, fíjense en aquí, nosotros decimos el dominio de la función f son todos los x, y que pertenecen al espacio bidimensional, tal que el x más y sea mayor o igual que 0. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que los números que vaya a tomar x y y, su suma tiene que ser mayor que 0. Entonces ahora, por lo que hemos explicado, fíjense, el dominio ya no es un intervalo, sino es una superficie. Entonces, ¿cuál es esa superficie? Aquí dice que el dominio son todos los x más y que sean mayores o iguales que 0. Entonces, de aquí despejo x, y voy a tener que esto es mayor o igual que menos x. ¿Qué es esto? Esta ecuación que representa pendiente. Si quieren, digan x más y igual a 0. ¿Qué representa para ustedes x más y igual a 0? Entonces, fíjense en ahí, para nosotros esa es una línea recta, ¿verdad?
Pero fíjense, no es igual, sino es mayor o igual. Entonces vamos a hacer aquí su gráfico. ¿Ya? ¿Cuál es el dominio? Porque nos dice que hay que hacer un gráfico. Fíjense entonces, nosotros aquí tenemos un gráfico que me dice y igual a menos x. Entonces, ¿cuál es esa gráfica? Es todo esto. ¿Sí? Vamos a hacer un poco. Sí, ahí está bien, ¿no? Ya. Entonces, fíjense ahora, dice que y tiene que ser mayor o igual que x. Entonces, el dominio va a ser lo que está por encima de la recta o por debajo de la recta. ¿Cómo averiguamos esto? Vamos a tomar un punto de aquí. ¿Sí? Por decirles, voy a tomar el punto 2, 1. ¿No? Entonces, 1 es mayor o igual que menos 2. ¿Verdadero o falso? Verdadero. 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 ¿No? Entonces, ahí ya tenemos ese campo. Ahora tomemos este otro de aquí. ¿No? Aquí decimos menos, por cualquier número de aquí, menos 1 más 2, digamos. ¿No? Perdón. Menos 2 más 1. Menos 2. Entonces, 1 es mayor que 2. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso. Entonces, ¿cuál es nuestro dominio de la función? Fíjense, el dominio de nuestra función, entonces, son todos los elementos que están por encima de la curva. ¿Sí? Ese es el dominio de la función. No se vayan a olvidar que yo les he dicho que el dominio va a estar ¿dónde? ¿Dónde va a estar el dominio? El dominio va a estar en el plano X, Y. ¿Sí? Todos estos elementos que están por encima de esta curva, para nosotros es el dominio de la función E. ¿Se entiende? ¿Puedes explicar otra vez, José? Ya. Fíjense, nos piden calcular el dominio de la función. Entonces, la función es f de x y igual a raíz cuadrada de x más y. Son todos los reales, los pares ordenados, ¿verdad? Tal que la suma de x más y tiene que ser mayor o igual a 0. ¿Por qué? Porque no hay raíz cuadrada de un número negativo. Entonces, esta es la función proposicional para el dominio. Resolvemos esta inecuación, ¿verdad? Dice y es mayor o igual a menos x, ¿verdad? Y entonces ahora averiguamos aquí dónde está o para qué puntos de esta inecuación se va a cumplir la desigualdad, ¿no? Podemos comprobar, digamos. A ver, si damos una escala más o menos, aquí qué punto puede estar más o menos, ¿sí? Si damos una escala, ¿verdad? Más o menos aquí podríamos tener el punto 2, 1, 2, 3, 4. Digamos, ahí está el 2, 4. ¿No?
Ahora, si los reemplazo aquí, es decir, el 4 es mayor o igual que menos 2, ¿verdadero o falso? Verdadero. Verdadero, ¿no? Verdadero. Ahora, nos demos otro punto aquí, digamos, ¿no? Por decirles, es 1, 2, 3, 4. Aquí es el menos 4, perdón, vamos a colocar directamente aquí, ¿ya? Este es el menos 4,1, ¿sí? Reemplacemos aquí. El 1 es mayor que el 4, ¿verdadero o falso? Falso. Falso. Entonces, quiere decir que el dominio de la función son todos los que están encima de la recta. Ahora, tal vez ustedes digan, pero aquí abajo, comprobemos aquí abajo también, ¿no? Este elemento, ¿qué coordenadas puede tener? Digamos, 3 y menos 2. 3 y menos 2, ¿no? Menos 2 es mayor o igual que 3, Falso. Falso. perdón, que menos 3, Verdadero. Verdadero. verdadero, ¿sí? O sea, aquí es 3, ¿no ve? Pero con este signo es menos 3. Entonces, fíjense, esos son todos los puntos. Ahora, tal vez aquí tengamos problemas, digamos, ¿no? ¿No? ¿Qué coordenadas puede tener ese punto? Menos 1, menos 4. A ver, ¿qué nos da ahí? ¿Falso o verdadero? Es decir, menos 1 es mayor, perdón, menos 4 es mayor que 1, Verdadero. 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 Entonces, todo lo que está aquí, todo esto es para nosotros ahora el dominio de la función. ¿Sí? ¿Se entiende o no? ¿Preguntas? Inge, disculpe, yo tengo una pregunta. Sí, diga. Cuando hace esta relación de x más y mayor o igual a 0, cuando despeja y, ¿podría igual haber despejado x? Sí, sí, igual. Cualquiera de los dos, no hay ningún problema. Bien, ahora ustedes en su celular, en vía WhatsApp, me envían este ejercicio, la resolución de este ejercicio, ¿ya? A ver, el 10, que es Inge, similar, y la imagen, Inge. f de x, y, igual a 1 sobre lo mismo que esto. A ver, tienen 5 minutos. Con gráfica más, Inge. Sí, con el gráfico, y, o sea, todo lo que he hecho el anterior, es repetir lo que he hecho yo hace un momento, para ver, digamos, si ustedes están entendiendo o no.
Bien, jóvenes, hay un error. Tal vez yo no lo he aclarado, pero no estamos del todo mal. Voy a resolverlo para que ustedes se den cuenta, ¿ya? Fíjense en la Bien. Inge, se escucha Escucha cortado, creo. entrecortado. Se escucha entrecortado, Inge. Ahora, Ya está bien, Inge. eso. Entonces, el dominio de la función f son todos los x, y que pertenecen al espacio bidimensional, tal que x más y, primero tiene que ser un número real, ¿verdad? Y positivo. Es decir, yo tengo que decir mayor que 0, ¿verdad? ¿Y por qué no digo mayor o igual que 0? Fíjense, ¿ya? Entonces, ¿por qué no tiene que ser aquí mayor o igual que 0? ¿Por qué? Porque la raíz cuadrada está en el denominador, ¿verdad? Entonces, nosotros sabemos que el denominador, raíz de x más y, no se van a olvidar, esto siempre tiene que ser diferente de 0. ¿Ya? Ahora, ahí está. Si ustedes se han dado cuenta,
hacemos la operación, pero ahora ya no va a ser x más y mayor o igual que 0, sino va a ser solo x más y mayor que 0. Entonces, y va a ser mayor que menos x, ¿no? Entonces, ¿cuál es su gráfica? ¿Cuál es su gráfica? O sea, prácticamente es la misma. ¿Sí? Pero hay una diferencia, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? No intersectan. No pasa por el origen. Eje de coordenadas. Es decir, No pasa por el origen. No toca el origen. ¿por qué no va a pasar por el origen? O sea, ya les entiendo lo que quieren decir, pero no es tan así, digamos, ¿ya? O sea, ahora es lo mismo, ¿verdad? Pero fíjense en qué dice ahora. Dice que x tiene que ser mayor, ¿no? Entonces, vamos a hacer un análisis para este punto, por decirles. Supongamos que este punto de aquí, ¿sí? ¿Qué punto puede ser? Vamos a imaginarnos que podría ser el 2,2, 2, menos 2, digamos. ¿Sí? Ahora, ¿esto es verdadero o es falso? Falso. Falso. Falso, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que son todos los elementos que están por encima de la curva menos la frontera. Y ahí es donde dicen ustedes que no pasa por el origen. ¿Verdad? Es decir, son todos los elementos arriba de la recta y la menos x, pero a diferencia del otro caso, no toma en cuenta de la frontera. ¿Está claro? Miguel, Sí. entonces, ¿qué valores tendría que tomar para que sea verdadero? Los puntos, ¿qué valores tendrían que tomar para que sea verdadero? Inge se le escucha entrecortado. Ahora, ¿cómo me escuchan? Sí, ahora sí. Está Sí, bien. mejor. Ya. Entonces, les decía, Bueno, Inge se volvió a entrecortar. Sí, entrecortado, Inge.
Ahora, ¿cómo me escuchan? Ya se escucha mejor, Inge, solo que un poco alejado. Ya, a ver, vamos a seguir. Si hay nuevamente interferencia, me avisan, ¿ya? ¿Cómo están escuchándome ahora? ¿Están viendo la pantalla? Sí, Inge, se Está bien, Inge. escucha. Ya. Vamos a hacer otro ejercicio más para que esto se pueda entender un poquito más el análisis. Fíjense, el análisis es básico. ¿A qué me refiero? A que cuando queremos encontrar el dominio de una función, la pregunta es la misma, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero hacer este ejercicio, digo, a ver, vamos a hacer, dice f de x, y igual a raíz de x más raíz de y, ¿no? ¿Cuál será el dominio de esta función? Entonces, la pregunta es siempre, ¿qué valores puede tomar x de tal manera que raíz de x sea real? ¿Qué valores puede tomar y de tal manera que y sea real? Raíz de y sea real. Entonces, nosotros, fíjense ahora, para colocar el dominio, decimos el dominio de la función son todos los x, y que pertenecen al espacio bidimensional, tal que, fíjense aquí, x tiene que ser mayor o igual que 0 y y tiene que ser mayor o igual que 0. ¿No? Entonces, ¿cuál es ese campo que define el dominio de esa función? ¿No? Entonces, vamos a hacer su gráfico para interpretar. Y no tenemos que olvidarnos que estamos en el espacio bidimensional. Vale decir, nosotros tenemos aquí y tenemos aquí. Es decir, cuando estamos hablando de una función en dos variables, su dominio está en el plano XY. Ahora dice, son todos los X mayores que 0 y Y mayores que 0. En este sistema, Te escuchas recortado, Inge. ahora sí, no sé qué está pasando. Estoy con dos, pero ninguno funciona bien. ¿Qué pasa?
A ver. Ahora, ¿cómo me escuchan? Ahora bien, Inge. Ya mejor, Inge. Sí, mejor. ¿Me escuchan? ¿Pueden ver la pantalla? Inge. Sí, Inge. Sí, Ya. Entonces, les decía que fíjense en aquí, nosotros tenemos el primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante, cuarto cuadrante. Y ahora nosotros queremos saber dónde los pares ordenados, su primera componente es mayor o igual que cero, y dónde la segunda componente es mayor o igual que cero. Entonces, fíjense, ¿dónde nosotros vamos a tener que la primera componente es mayor que cero? Es en el eje de las X positivas. ¿Y dónde vamos a tener que Y es mayor o igual que cero? En el eje de las Y positivas. ¿Verdad? Entonces, ¿cuál es cuál es el... Ella no le entiende. Se le escucha No se entrecortado. escucha bien. ¿Puedo estar de rato en rato y se entrecorta? Un rato se escucha bien, ¿no? de la función cuadrada. Seguidita. Vamos a arreglar esto. A ver, ahora, ¿cómo me están escuchando? Creo que es por el viento, Inge, que se entrecorta, está muy vientoso. Siempre hay interferencia cuando es así. Ahora, ¿cómo me están escuchando? Ahora bien. Bien, Inge. Ya. Entonces, fíjense, el primer cuadrante es el dominio de la función. ¿Por qué? Porque Inge, de nuevo se le fue. tiene su componente mayor que cero y su segunda componente mayor que cero. ¿Ya? Bien. A ver. Dos se hagan. Inge, no se le escucha. No se lo escucha, Inge. Pueden ver, ¿no? Sí, ingeniero. Hacer Sí, el sí. ejercicio 12.
Inge, disculpe, ¿será que puede subir un poquito la pantalla para ver el ejercicio anterior, por favor? Gracias, Inge.
Bien, jóvenes. A ver, ¿qué diferencia hay entre este ejercicio y el ejercicio que hemos resuelto anteriormente? Que en este Sí, no hay X, X y Y deberían ser mayor que 0 y no igual. Exacto, ¿no? Entonces, lo único que va a cambiar aquí, ¿qué cosa es? Que no va a poder tomar los elementos que están sobre el eje X, tampoco van a poder tomar los elementos que están sobre el eje Y. ¿Está claro? Sí. Sí. Muy bien. Ahora voy a hacer otro ejercicio. Fíjense, con esto vamos a ver algunas cositas más que hemos estado trabajando. Miren, voy a hacer el ejercicio 16. El ejemplo es f de x, y, ¿no? Igual a 1, ¿verdad? Sobre la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado menos y al cuadrado. ¿Cuál es el dominio de esta función? ¿Cuál es el Solo dominio? del denominador y mayor a 0. Ya, es decir, cuando nosotros tenemos aquí un denominador, siempre debemos colocar que esto tiene que ser diferente de 0, ¿verdad? Y entonces decimos ahora el dominio de la función son todos los pares ordenados x, y que pertenecen al espacio bidimensional tal que, ¿qué tiene que suceder? Que 1 menos x al cuadrado menos y al cuadrado tiene que Sean ser mayores a 0. mayor que 0. ¿Ya? Entonces ahora tenemos que dibujar y para eso vamos a resolver. Resolvemos esto. Si ustedes se fijan, ¿no? Nosotros lo resolvemos esto, ¿qué es lo que vamos a tener? Una circunferencia. Una. ¿Qué tenemos? Una circunferencia. Muy bien, entonces esto colocamos aquí, ¿verdad? Y esto se va a hacer menos, por lo tanto esto ahora es menor. ¿Sí? Pero estos signos cambian, ¿verdad? Entonces aquí tengo más. Listo. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que tenemos aquí? ¿Qué figura geométrica representa esto? ¿Mm? Circunferencia. Una circunferencia. ¿Qué radio? 1. 1.
coloquemos ahí más o menos, lo vamos a dar una escala, diciendo que aquí sea, a ver, más o menos por aquí. Está mal mi pantalla, no sé qué pasa. Pero es una, a ver, ¿dónde está nuestra? A ver, aquí vamos a ver, parece que algo está mal por aquí. ¿Ve? Algo está mal en mi pantalla. ¿Ustedes lo ven una circunferencia o no? Sí. Inge. Eh. Listo. Entonces, esto es una circunferencia con radio igual a 1. Ahora, dice que son todos los que están dentro de la circunferencia o fuera de la circunferencia. Los que están dentro. Los que están dentro. ¿Cómo puedo comprobar? Puedo tomar cualquier punto de aquí adentro, ¿no? El 1, 1, por ejemplo, puedo tomar, perdón, un ratito, para que esto no se... Aquí es menos 1 y aquí es 1. 1 y menos 1. ¿Ya? Uno de aquí puede ser un medio más un medio, un cuarto más un cuarto es un medio es menor que 1, verdadero. Por lo tanto, todo lo que está aquí adentro es el dominio de la función. ¿Sí? Todo lo que está adentro. ¿Sí? Pero, fíjense, dice menor que 1. Entonces, quiere decir que no entra, ¿verdad? Que no entra Las fronteras. las fronteras. ¿Se entiende? ¿Puedes explicar la última Sí. parte, por favor, Ángel? Ya. O sea, dice que el x al cuadrado más y al cuadrado tiene que ser menor que 1. Si vemos es una circunferencia, pero el signo de la desigualdad me dice que es menor que 1. Es decir, que tienen que ser todos los que están adentro. ¿Ya? No incluye el 1. ¿Por qué? Porque aquí hay una desigualdad que es menor. ¿Ya? ¿Está claro? Y si fuese mayor y si fuese igual que. La frontera entra, si fuera igual. Ay, ay, ay. Bien, ustedes Está entrecortado, Inge. Se lo he cortado. No se escucha nada, Inge.
Ingeniero. Dígame. Hola, hola. Sí, se escucha Inge. 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 ¿Puedes preguntar algo? Sí. ¿Me pueden escuchar? Sí. Sí. Ya. ¿Cómo les ha ido en el ejercicio? No se ha visto en la pantalla y No, no se veía. estaban preguntando si había que hacer algo más. Sí, y no se escuchó lo que dijo. Sí. Sí, no se veía la pantalla. Ya, parece que hay problemas. Bien, nos vemos en la próxima clase. ¿Está bien, Inge? Bueno, Inge. Bueno, Hasta Inge, luego. hasta luego. Bueno, Inge, hasta Hasta luego, Inge.